hablamos en castellano, a nosotros nos da igual, nosotros lo hacemos en castellano. Daros las gracias a todos por estar aquí, darle las gracias también a la gente de Mastrank por darnos esta oportunidad tan maravillosa para exponer un poco lo que hacemos y lo que pensamos, que supongo que todos los que estamos aquí vamos un poco en la misma dirección, pero está bien compartir todo esto, ¿no? Estamos David, yo me llamo Esteban, hay también Farran por aquí. Nosotros formamos parte de una red, trabajamos en red, no tenemos una estructura piramidal típica, el típico jefe con el subjefe y el requete jefe, sino que todos estamos compartiendo las cosas, sumamos energías y vamos con una directriz, con un camino común, ¿no? Eso se nota en lo que hacemos y, como bien ha explicado Juan antes, cuando sumamos energías se hacen posibles cosas como esta sala en la que estamos hoy, ¿no? Somos una red de arquitectos, aparejadores, geólogos. Lo que buscamos es hacer casas más ecológicas, más sostenibles, más saludables, pensar en la gente que va a habitar. Lo que decía Juan antes también, construimos edificios, pero también nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Eso es muy importante. Eso ya lo hacían también antes en las masías. Las masías las construían, no únicamente se construía la masía, se construía como la que tenemos aquí al lado. Era un efecto social, es decir, participaba mucha gente. La energía se quedaba en ese edificio, se construía de una forma con mucha lógica, ¿no? Por los materiales que teníamos al lado, utilizábamos la madera, la piedra. Pues bueno, este ejemplo también podría ser una buena semejanza, ¿no? Con respecto a la lógica constructiva que podía tener una masía. Eso es lo que intentamos recuperar un poco nosotros como red, teniendo la tecnología también que tenemos ahora, aportándola, ¿no? Y utilizándola. Bueno, os explicaremos un poco, en principio, muy rápidamente, un poco 4 nociones que muchos ya las conoceréis, pero un poco de bioconstrucción, de lo que hacemos nosotros. Y después hablaremos también de la autoconstrucción, que es una cosa que también estamos intentando llevar a cabo en nuestros proyectos. Cada vez tenemos más esta demanda, hay gente que se quiere construir su casa y estamos trabajando en esta línea también, como técnicos. Lo explicaremos más adelante, pero es posible, y es posible hacerlo de una forma legal y se puede hacer. Y de hecho, si todos estáis aquí, también es porque tenéis esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, la red ya os he explicado que somos un grupo de gente que trabajamos en la misma línea, compartiendo cosas, trabajando con materiales naturales, y antes de sonar todo esto, pero lo que hablábamos de trabajar en grupo, es muy importante sumar energías, porque si cada uno vamos por nuestro lado, si competimos entre nosotros, poca cosa podemos llegar a hacer, ¿no? Eso se nota en los edificios, ¿eh? Eso es muy importante. La intención que ponemos a la hora de construir las cosas es muy importante, porque parece que no, pero las paredes, el barro, la arcilla, como material, tiene mucha memoria. Hay cosas que se le quedan grabadas. Cuando estamos haciendo las cosas, la intención con la que lo hacemos, si estamos contentos, alegres, si participamos, si somos varias gente haciéndolo, eso se queda en el edificio, ¿no? Las sensaciones que tenemos cuando entramos en un edificio, cuando entras, puedes notar muchas cosas. Hay millones de veces que entramos en oficinas, no sé qué, y decimos, uy, no sabemos qué pasa, pero ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Que no estamos bien. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros edificios, ¿no? Por eso lo que comentábamos, ¿no? Hay que colaborar, no competir entre nosotros. Bueno, hay 4 conceptos que sí que os querríamos comentar. Muchas veces la gente cuando se quiere construir su casa, su edificio, quiere construir algo, muchas veces las primeras preguntas que nos hacen es ¿cuánto cuesta mi casa y cuánto tiempo voy a tardar en tenerla? Eso es lo que la mayoría de gente nos pregunta. Probablemente si pudiéramos hablar con vosotros nos preguntaríais otras muchas cosas, ¿no? Pero la gente, o sea, la sociedad, la dinámica del mundo en el que vivimos es esta. La economía y el tiempo es un binomio que lo domina casi todo, casi todas las actividades, incluso la nuestra como arquitectos, ¿no? La gente no te pregunta, oye, mira, yo quiero construirme mi casa con paja, con tierra, quiero tener vistas al mar, quiero un estudio con luz cenital. Eso es lo que te tendría que decir la gente cuando se quiere construir su casa, ¿no? Pero no, en cambio te preguntan, ostras, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en tener mi casa, ¿no? Eso es un poco lo que hablaba antes de Juan, que tenemos que cambiar, ¿no? Hay otras cosas mucho más importantes. También son factores importantes, ojo, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, evidentemente, pero hay cosas que están mucho más por encima de ellos. Entonces,
este binomio de economía y tiempo a nosotros nos gusta cambiarlo por el respeto y sensibilidad. Respeto por el planeta en el que vivimos. Tenemos que hacer casas ecológicas con los materiales que tenemos en la propia parcela, ¿no? Tenemos que ser solidarios con el resto del mundo. Tenemos que tener respeto por las plantas, por los árboles, por todo, por el viento, por el sol. Tenemos que ser muy observadores y tenemos que captar todo eso para hacer nuestra edificación en consonancia con todos estos factores, ¿no? La sensibilidad, tenemos que ser muy sensibles, lo que hablábamos antes. Cuando entras en un edificio, tienes que estar sensible, tienes que ver qué es lo que estás sintiendo. Pero eso se puede, o sea, depende del edificio que nosotros hagamos, tendremos una sensación u otra cuando entremos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La forma de los edificios. Bueno, estamos aquí rodeados, o sea, sentados en círculo, ¿no? Bueno, pues es el propio edificio el que ya nos da esta forma, ¿no? Nos acomoda, nos da esta sensación para que nosotros estemos situados así, ¿no? Eso es muy importante. Depende la forma que tenga el edificio, pues nosotros estaremos de una manera u otra dentro, ¿no? Esos son aspectos que tanto los técnicos como la gente que nos queremos construir nuestras casas tenemos que tener en cuenta. Estamos acostumbrados a hacerlo todo recto, con muchas punchas. Bueno, eso puede ser de otra manera, las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Lo que tenemos que cultivar. Muy brevemente os explicaré este pequeño fotograma de la película de Up. Es una película muy, a mí me impactó mucho, muy interesante. A los que no la hayan visto les recomiendo que la vean. Y lo interesante aquí es que, bueno, estamos en una manzana de una gran ciudad, toda la gente pues está con sus maquinarias, con sus excavadoras, quieren construir grandes edificios muy altos, pero en cambio hay una persona que se resiste a todo ello, ¿no? Tiene su casita, tiene su jardín, tiene su arbolito, y él está feliz así, no quiere grandes edificios, no quiere dinero, ¿no? Él quiere continuar con la vida que ha llevado durante mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer la gente que defendemos la bioconstrucción y la autoconstrucción. Tenemos que ser fieles a nuestros principios, porque únicamente así es la manera de contagiar al resto de la gente. Tenemos que cambiar un poco el rumbo de las cosas. Esta crisis también es una magnífica oportunidad para hacerlo, ¿no? Se está poniendo en crisis todo. La gente dice que hay crisis. Bueno, se está poniendo en crisis, pero eso no quiere decir que haya crisis. Es una oportunidad de reflexión increíble, maravillosa. La autoconstrucción, estas edificaciones así, bueno, es un camino a explorar, ¿no? Y a abrir. Otra diapositiva que explica un poco que las cosas, pues bueno, no van muy bien. Eso lo sabemos todos, pero podemos arreglarlas, eso es lo importante, que sacan conclusiones. Aquí tenemos la fotografía de un hornero, que es un pajarillo, que en medio de una ciudad, con su carpintería de aluminio, su efecto probablemente de plástico, de piedra, pues construye su nido con arcilla, ¿no? Está en medio de la ciudad, pero en cambio, en medio de la ciudad es capaz de encontrar esa arcilla para producir su nido, y es fiel a sus principios. En cambio, nos vamos a los picos de Europa, en el parque natural, y encontramos pues, pájaros que hacen sus nidos pues, con lo que encuentran, con lo que algunas personas dejan allí, ¿no? Los plásticos, incluso con presas. Bueno, tenemos que ser sensibles con todo esto, ¿no? De planeta solo tenemos uno, ya os estoy metiendo este rollo y probablemente vosotros ya estáis súper concienciados, ¿no? Pero está bien que lo veamos, ¿no? Y que seamos conscientes de ello. Tenemos que edificar de otra manera y pensar de otra manera y construirnos a nosotros mismos, lo que decía Juan, esta frase es muy importante. No solo construir edificios, nos tenemos que construir a nosotros mismos también. Nosotros como red lo que defendemos es un poco la tradición constructiva, recuperar eso, lo que antes ya funcionaba, ¿no? La tradición constructiva que hablábamos antes, las vueltas, las cúpulas, los arcos, todo aquello que en las masías ya se utilizaba, no estamos inventando nada, sencillamente estamos recuperando aquello que ya funcionaba y lo incorporamos en nuestras edificaciones. Aquí tenemos dos fotografías, una de una masía hace 3 siglos, otra de una casa hace 3 años. Bueno, están diferentes en el tiempo, pero en cambio comparten muchas cosas. Son 2 edificios de tierra, son 2 edificios orientados, muy bien orientados, con la misma lógica de aberturas. Antiguamente había mucha sabiduría ancestral. Los edificios no se hacían con unas dimensiones cualquiera, estaban muy estudiados, las proporciones, tenían en cuenta las salidas del sol, las puestas del sol en los equinoccios, en los solsticios, todo eso estaba estudiado. Si cogemos cualquier masía, eso podemos ver que hay esa lógica detrás. ¿Por qué eso no lo aplicamos ahora? ¿Por qué no lo hacemos en nuestros edificios, ¿no? Es una cosa que nosotros como red estamos intentando recuperar también. Tenemos mucha tecnología, de acuerdo, utilicémosla, pero con todo ese saber tradicional que antes existía y que ahora
pues no se sabe por qué no se utiliza del todo, ¿no? Eso es una frase de Gaudí, originalidad como retorno al origen. Es decir, el original a veces no es original porque es diferente, sino porque está recuperando cosas que ya vienen de muy atrás, ¿no? Otra fotografía también que explica muy bien un poco lo que intentamos hacer es, esto es un tapial, muchos lo conoceréis, supongo, es la técnica de la tierra pisonada. Antiguamente los pisones eran de madera y tenías que coger el pisón y apisonar manualmente, eso descargaba mucho, fatigaba mucho al constructor, ¿no? Hoy en día tenemos maquinaria pues, que puede, esa tecnología de la que hablábamos, que en mayor medida la podemos incorporar. Pues ahora hay compresores neumáticos con mucha más capacidad pues que hacen que ese constructor pues, no tenga que padecer tanto, ¿no? Eso es un avance tecnológico, pero en cambio estamos utilizando el mismo material, la misma técnica, la misma ideología, ¿no? Esta es una caja que se nos ha colado por aquí en medio. Vamos a decirle que no nos interesa, estos los virus no los queremos. Nosotros como red construimos mucho con tierra, no porque sí, sino porque creemos que es un material maravilloso. Bueno, ya lo vemos aquí, es que este es un magnífico ejemplo de ello, ¿no? Es un material con muchas cualidades. Hay dos técnicas, nosotros trabajamos mucho con bloques de tierra comprimida y con tapial, pero hay otras muchas técnicas, el COP, los adobes, también podemos hacer revocos con barro como estos que vemos aquí. Es un material, primero de todo, transpira. ¿Verdad que nosotros no nos ponemos un plástico, un abrigo, cogemos un plástico, nos lo ponemos? El edificio es nuestra tercera piel. Pasamos entre un 60 y un 80% del tiempo de nuestra vida dentro de edificios. Por las pieles las tenemos que cuidar, las pieles tienen que transpirar. De la misma forma que transpira nuestra piel, o sea, tenemos tres pieles, ¿no? Nuestra piel de verdad, la ropa y el edificio sería nuestra tercera piel, por decirlo así. Pues ¿por qué no construimos con materiales naturales que dejen transpirar el vapor de agua? Al final tenemos tanta química y tanta sinteticidad, todo es sintético, y ¿qué pasa? Que las cosas no respiran, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestros edificios. Depende de los materiales que utilicemos, pues tendremos unas cualidades u otras, ¿no? Ahora está mucho de moda construir con materiales súper sintéticos, con mucho proceso de manufacturación, mucha química detrás, y bueno, y luego se está descubriendo que esa química a veces también tiene sus efectos secundarios, ¿no? Pues todo eso tenemos que mirarlo. Es un material también con mucha inercia térmica. En climas templados como aquí en Cataluña, pues es un material que funciona muy bien. Igual si estuviéramos en Alemania o más al norte, tendríamos que trabajar más con materiales aislantes, no tan... el concepto de inercia no sería igual el más adecuado, pero en el clima mediterráneo, la inercia térmica, ¿conocéis lo que es el concepto de inercia térmica? Bueno, la inercia térmica es la capacidad que tiene el material para acumular calor, es decir, nosotros tenemos un muro, es decir, una antigua masía, un muro de 60 centímetros de tierra, o en Almería también en el sur se utiliza mucho, en Marruecos. Ese muro de tierra, si tenemos el exterior aquí, el sol le va pegando al muro, se va calentando, pero desde que esa calor exterior llega al interior hay un desfase. Igual ese muro a las 8 de la mañana se empieza a calentar, pero cuando llega el calor al interior, igual son las 7 o las 8 de la tarde, que es cuando ya está atardeciendo, que es cuando ya te interesa tener esa calor dentro, ¿no? Eso amortigua mucho el clima interior, o sea, la temperatura interior. Es un material, y la tierra es un material ideal para esto, ¿no? Hay otros materiales más conductores, como por ejemplo la piedra, o la tierra para nuestro clima es un material ideal. Tiene muy bajo impacto ambiental, evidentemente. El bloque de tierra comprimida es un bloque que no está cocido, o sea, es una mezcla de arena, arcilla y a veces algún estabilizante, y es únicamente la fuerza, o sea, la energía que gastamos para producir el tocho es la que gasta la prensa para hacer esa compresión. No hay ningún horno a 1000 grados quemando nada, ¿no? Y aparte estamos utilizando la tierra que tenemos al lado de la parcela, o sea, el impacto ambiental es casi nulo, ¿no? Material universal, como decíamos antes. Bueno, lo utilizamos porque creemos en él, que es lo importante, ¿no? Es un material muy válido para construir. De hecho, a ver, el 30% de la gente de este planeta vive en edificios de tierra y más del 50% del patrimonio de la UNESCO de Europa está construido también en tierra. Es decir, es un material que es muy válido y que siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué no lo utilizamos ahora, no? Muy rápidamente os explicaremos un proyecto que hemos hecho recientemente de
una guardería, os podemos dar 4 nociones de materiales y de bueno, cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Es un proyecto del que estamos muy contentos porque, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos crecido, por lo menos yo personalmente, he crecido mucho como persona, ¿no? Aquí tuvimos la gran suerte de que tanto el ayuntamiento, como las educadoras, como los arquitectos, como toda la gente que participaba ahí, tenía el mismo objetivo, ¿no? La pregunta que nos hicimos es, ¿qué tipo de escuelas queremos para estos niños, ¿no? Y a partir de ahí todos nos pusimos a trabajar y, como ya sabemos, de poco nos servía las cosas que ya se habían hecho antes. O sea, teníamos que innovar un poquito, ¿no? Y buscar un poco teniendo en cuenta lo que antes explicábamos. Bueno, el edificio también es un organismo vivo. O sea, tiene sus flujos de energía, transpira, eso hay que entenderlo también, lo que hablábamos también de que los muros tienen memoria, ¿no? Pues no deja de ser como un organismo vivo, ¿no? Como nosotros, pero no podemos hablar con él a lo mejor, pero sí que nos transmite muchas cosas. En esta escuela participamos muchos arquitectos y lo que hablábamos antes, sumamos muchas energías y eso creo que se nota en el proyecto. Por muy bueno que sea un arquitecto, creo que dudo que él solo hubiera podido llegar a construir algo parecido a esto. Porque realmente cuando se sumas, cuando compartes, cuando debates, cuando tienes ese proceso de sumar energías, el tiempo, lo que hablábamos antes, deja de tener igual tanta importancia y conseguimos cosas con más calidad. Es como cuando nos comemos un bollo hecho por la abuela, ¿no? Y vamos a la panadería de turno y compramos una magdalenita o una barra de pan. O sea, no tienen ni punto de comparación. Tenemos que hacer las cosas, o sea, la calidad, no tenemos que confundir lo que es la calidad, ¿no? Tenemos que construir cosas con calidad. Y eso es lo que intentamos. Hacer las cosas bien hechas, ¿no? Pensar en los ocupantes, materiales naturales, edificios en los que tú entres y te sientes bien. Muy interesante porque en esta escuela, el otro día, la persona de la limpieza, la mujer de la limpieza nos decía, es que aquí en la escuela esta, los niños apenas no lloran. Y los ves que llegan contentos, que salen contentos, ya no solo los niños, sino las educadoras. Las educadoras están muy contentas, o sea, las ves que están alegres, que disfrutan haciendo el trabajo y que también el edificio en sí ayuda a que todo eso vaya en ese camino, en esa dirección, ¿no? Pues eso es un gran logro. Cuando vino el consejero de Educación a inaugurar el edificio, dijo que lo que impactaba era que él creía que ese edificio era realmente el concepto de educación plasmado y construido en una escuela, ¿no? O sea, el concepto de educación, es decir, tenemos que educar a nuestros niños, lo cogemos, lo metemos en una trituradora y de ahí construimos un edificio, ¿no? Pues eso es lo que de alguna forma todos desde un inicio buscábamos, tanto los políticos, que muchas veces también están distraídos con otras cosas, los técnicos, que muchas veces pensamos en el dinero que ganamos y no en lo que tenemos que hacer, y de ahí pues todos los que venían detrás, ¿no? Los educadores. Explicaré un poco el funcionamiento de la escuela un poco por encima. La escuela son tres ramas principales. Bueno, ya veis que la forma es bastante orgánica, está inspirada un poco también en la naturaleza, que viene de acuerdo también con el tipo de materiales que utilizamos y demás, ¿no? La recta de hecho es un invento que tiene el hombre, pero si nosotros cogiéramos el cuerpo humano, no tendríamos una recta por ningún lado. O sea, bueno, tenemos que pensar que los niños que van a venir a esta escuela son niños que han llevado 9 meses en el útero de su madre y que luego se les da una patadita, ¿no? ¿Quién pudiera estar más tiempo en el vientre de la madre, ¿no? Pero a los 9 meses nos dan una patadita, venga, para afuera. Y aparte los niños son unos seres muy puros, muy sensatos, son como perlas en bruto. Luego nos hacemos mayores, ya entra el tema del tiempo, del dinero, y ya nos perdemos con muchas cosas. Pero cuando somos críos disfrutamos, somos perlas en bruto, estamos contentos, ¿no? Pues eso también el edificio lo tiene que tener en cuenta. Está inspirada también la forma en lo que hablábamos antes, ¿no? En el útero materno y en la naturaleza que nos rodea. Primero de todo es la orientación. El edificio se tiene que orientar bien. Tiene que ser un edificio bien orientado. ¿Dónde está el sol, no? Tenemos que construir algo donde está el sol. ¿Cómo nos orientamos? ¿Cómo disponemos el edificio, ¿no? Aquí hay 3 ramas. En estas 3 ramas podemos ver que esta sería la primera. Son todos los servicios orientados a norte, con un muro de tierra de 45 centímetros de espesor que nos aísla de lo que es esta calle ruidosa y con tránsito y demás.
aberturas pequeñitas, para que no haya muchas pérdidas térmicas. En cambio, la buena orientación la tenemos en toda esta fachada de aquí, ¿no? La segunda rama sería esta sala polivalente, es en parte comedor, en parte sala polivalente, incluso con un acceso secundario para que pueda también funcionar independientemente de lo que es el resto de la escuela, porque el ayuntamiento también quería darle varios usos al edificio, es decir, que pudiera funcionar como guardería, pero cada vez se pudieran hacer talleres o conferencias o otro tipo de actividades, ¿no? La entrada también, entraríamos por aquí, este es el acceso principal. La entrada no se entra al edificio por cualquier lado, hay que escoger la entrada del edificio. El pueblo más denso está en esta parte de aquí y la esquina también es un lugar ideal para entrar, porque tanto la gente que viene por esta calle como por esta calle como por la otra, ya es un edificio que es un sitio ideal para colocar la entrada, ¿no? La última rama de todas sería esta de aquí, que sería la de las aulas. Una cosa muy importante también es el tema de la intención cuando hacemos las cosas. Nosotros intentamos que la ideología que tenemos a la hora de trabajar, o sea, ese amor continuo que tenemos frente a nuestros compañeros y frente a lo que hacemos, también quedara plasmado en este edificio, para que también los niños lo pudieran recoger y pudieran disfrutar. Ese amor, lo que hicimos fue cuidar mucho el ambiente en el que se trabajaba. Tenemos que recordar una cosa, esto es un edificio público, está construido con tierra, es decir, eso es el primer gran reto, ¿no? Tenemos una normativa, una serie de condiciones que tenemos que cumplir, y la tierra como material de construcción, pues bueno, se ha podido hacer, es una escuela pública. Explicando un poco más el tema de la intención, lo que hicimos fue varios actos fundacionales, o sea, hicimos un acto fundacional, pusimos una primera piedra, fuimos algunos de los futuros niños que van a ir a la escuela, los padres, y cantamos canciones. Cuidamos mucho el ambiente que había en la obra. Como podéis comprender también, en la obra pública a veces el factor tiempo y el factor dinero son muy importantes y pesan muchísimo. Eso genera muchas tensiones a veces. En esta escuela intentamos que siempre el diálogo fuera fluido, que las cosas se pudieran llegar a solucionar, y al final lo pudimos conseguir, ¿no? En gran medida. Hicimos también varios desayunos con la gente que trabajaba. O sea, es muy importante que la gente cuando está construyendo el edificio esté contenta, esté a gusto haciendo lo que hace, ¿no? Y comparta también toda esta intención. La última rama de la que hablábamos es la de las aulas. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que, claro, cuando nos encargan, bueno, hay un posible concurso público de una escuela, a ver si os podéis, a lo mejor os podría interesar. Lo primero que haces pues vas a ver 200 guarderías. Bueno, 200 no porque no teníamos tiempo, pero sí que vas a ver varias guarderías. Te informas de qué es una guardería, qué requerimientos tiene, qué necesitas. Bueno, y una cosa que nos llamó mucho la atención es que fuimos a ver muchas guarderías y una constante en todas ellas era que los niños trabajan en círculo. Incluso cuando entrabas en el aula, ¿no? Pues ellos tenían, pues como si esto fuera un aula, pues aquí tenían diferentes, pues la casa de los caracoles tenía caracoles en el suelo con la foto del niño, o sea, cada niño tenía su sitio, ¿no? Y trabajaban de esta manera. Trabajan en círculo no porque sí, sino porque es una forma muy armónica, en la cual todos nos vemos las caras, ¿no? Bueno, de hecho en el sur de América y en el sur de, bueno, y en África también, la mayoría de escuelas son redondas o tirando a redondas, octogonales, la mayoría de aulas, ¿no? Hexagonales. Bueno, pues es una cosa que nos chocó mucho y de ahí nació la idea de hacer el aula hexagonal. Es decir, si vamos a tener unos niños que van a trabajar en círculo, bueno, pues vamos a hacerle un aula que ya promueva esa actividad, ¿no? Nos chocó muchísimo que todas las guarderías, las clases eran cuadradas, pero en cambio trabajaban siempre en círculos. Incluso también hay una anécdota, que es que aquí en las aulas hay un lucenario cenital parecido a este, y depende a veces cómo está orientado el sol y cómo pega el sol, pues tenemos incluso el círculo marcado en el suelo, ¿no? Bueno, pues eso son cosas que mira, a lo mejor no hace falta poner los caracoles, ya tenemos la forma con el lucenario de arriba, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Eso es lo que hablábamos de la intención que tenemos que poner a la hora de hacer nuestros edificios, ¿no? Muy por encima os explicaremos el tema de materiales. Es una cubierta jardinada, ¿no? El respeto que hablábamos antes por las plantas, pues las plantas, yo voy a construir un edificio, pues antes de construir el edificio aquí hay plantas, pues son estas plantas,
en vez de cargarme las cubrecillas ellas, pues las pongo encima de la cubierta, ¿no? Aparte, es una cubierta que funciona muy bien a nivel térmico, a nivel acústico, tenemos un aislamiento extra, y siempre es mucho más agradable ver un edificio desde arriba y verlo verde que no ver gravas o otros materiales que no tienen la misma integración, ¿no? El tema de la carpintería de madera, son materiales que aquí ya también los podéis ver, o sea que los pasaré muy rápido, ¿eh? Carpintería de madera, el bloque de BTC, es decir, toda la escuela está construida con bloque de tierra comprimida, es lo que comentábamos antes, una mezcla de tierra únicamente comprimida con una prensa hidráulica, no estamos consumiendo cero de energía, vamos. Los techos que utilizamos en esta escuela son unos techos que se producen en una planta que está aquí al lado, en las Planas de Ustolas, y bueno, el radio de transporte era casi mínimo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un material que está normalizado, es decir, hay una norma UNE, ahora se está trabajando en un apartado del código técnico que también regule la tierra como material de construcción, es decir, cualquier persona, si hay algún arquitecto, algún constructor, cualquier persona puede ir a esa planta, comprar ese techo y utilizarlo en su obra, ¿no? Es un material, bueno, que es perfectamente utilizable, esto es una obra pública, ¿eh? No lo olvidemos. El tema de la madera, tanto en los zócalos como en el vallado y demás. El linóleo, que es un material muy agradable para los pavimentos. El tema del trencadís, denominado en catalán, ¿no? Esa técnica tan famosa en el modernismo, en el cual se reutilizaba material cerámico. El trencadís que se hizo en esta escuela se hizo con material cerámico de desecho que se iba a tirar, es decir, las típicas piezas que no lo utilizan para nada porque están un poco descantilladas, torcidas. Pues con todo ese material hicimos el tema de las cubiertas de las aulas, ¿no? Hay un tema también muy importante, cada aula también tiene su color, pero eso no es porque sí, sino que los niños está demostrado que lo que mejor diferencian, o sea, es el color, o sea, para diferenciar diferentes cosas. La mayor facilidad que tienen los niños es a través del color, ¿no? Pues cada aula también tiene su color, de acuerdo a la edad del niño y a la disposición del aula en el entorno del edificio. Tenemos también el corcho. El corcho es un material aquí catalán, en Cataluña, que tiene muy poca salida. Ahora incluso lo que son los tapones de las botellas también ya son de plástico, ¿no? Pues es un material perfectamente válido también, y está un poco en desuso incluso, ¿no? No sabemos qué hacer con el corcho que tenemos aquí en Cataluña. Pues aquí, un poco también recuperando la idea de hacer escuelas armonizantes, armónicas, resonadoras, que potencien todo el potencial que tiene el niño, que le ayuden a crecer, ¿no? Que lo sensibilicen un poco, que el niño pueda tener diferentes texturas. Pues utilizamos el mismo corcho de un árbol aplacado directamente en la pared, es decir, tenemos la misma textura que tendríamos en un bosque, pero la tenemos plasmada en la pared. El tema de los muros de sal, vosotros sabéis con las lámparas de sal que hay unos tochos de sal que se producen, los tienen aquí en Castellcir, cerca de Vic. Vosotros sabéis que como la típica lamparita de sal, cuando tiene una fuente lumínica o una fuente calórica detrás, esa sal proporciona iones negativos al aire, que son los que son positivos para nosotros. Eso está demostrado a nivel de enfermedades respiratorias, asmas, alergias, todo ese tipo de enfermedades, pues está de alguna forma ionizando ese aire. Pues también lo utilizamos en las aulas. Cada aula tiene su pared de sal para que el aire que respira ese niño pues sea lo más saludable posible. También tenemos el corcho como aislamiento. El tema de la lógica constructiva que hablábamos antes, orientar bien los edificios. La fachada sur debe ser de una manera, la fachada norte no tiene por qué ser igual a la sur. Estamos acostumbrados, yo por lo menos voy paseando por las ciudades y veo edificios que son iguales por todos los lados, ¿no? Las 4 fachadas iguales, todo, bueno, pues es una vía, pero creo que no es lo que tenemos que hacer, creo que no es lo que toca, además. A nivel de energía también aquí, como ya os he dicho, aquí intentamos poner todo aquello que pudimos. Nos rompimos la cabeza para hacer el edificio lo mejor posible, ¿no? Incluso, bueno, tenemos nuestros errores como somos humanos, ¿no? Pero a nivel de energía y a nivel de materiales, con la ayuda también de las educadoras y del ayuntamiento, pues pudimos plasmar muchas cosas en esta escuela.
Hay un depósito de acumulación de agua de lluvias de 20.000 litros enterrado. Ese depósito se utiliza después para regar tanto la cubierta jardinada como el jardín, ¿no? Es interesante también explicar un poco el tema de las aulas, que acordamos del agua, el tema de las aulas que están orientadas con sus cambiadores intermedios. Tenemos los más pequeñitos aquí al fondo, que son los que más tranquilidad necesitan, ¿no? Por decirlo así, con su patio privado. Pues tenemos los de 1 añito y los de 2 añitos, que son esas 3 aulas, ¿no? más relacionados con la entrada. Aquí tenemos 60 niños, 26 y 8, ¿no? Pues que estos 60 es el flujo más importante del edificio, bien cercano a la entrada. Por otro lado tenemos un corredor que a nosotros no nos gusta decir pasillo, porque el corredor llega un momento en el que si le das cierta dimensión pueden pasar cosas, y eso es muy interesante también, porque cuando las educadoras tienen que han venido a esta escuela son gente que le han sabido sacar un partido increíble al edificio. Incluso aquí vemos que cuando nosotros accedemos a una aula, el corredor tiene una mayor dimensión, tiene una relación más interesante con el patio central. Este patio central es como un núcleo, ¿no? Este roble vendría a ser como... En el centro tenemos un roble que es como un símbolo, ¿no? Símbolo del crecimiento de estos niños que tenemos aquí dentro y de esta escuela también que está creciendo, ¿no? Y ese corredor del que hablábamos, pues bueno, pues cuando estamos en las aulas tiene unas cualidades, pero en cambio cuando circulamos entre aula y aula, pues aparecen unos armarios, el corredor ya se estrecha, tiene otra cualidad, ¿no? Porque también una cosa que nos interesaba mucho es que las aulas quedaran lo más limpias posibles. Es decir, que todo lo que eran los zapatos, abrigos, cosas, muebles y demás, que estuvieran todo lo más posible almacenado en estos armarios del corredor, ¿no? Después, siguiendo con el tema de la energía, hay unos porches verdes, es decir, el tema de que una planta te pueda dar la protección solar que necesitas también es una cosa muy interesante para los niños, porque una planta que está viva, que en verano tiene su hoja y te protege del sol, en cambio en invierno pierde su hoja y deja pasar ese sol que te puede calentar la estancia, pues eso es algo muy interesante. No tenemos lo que hablábamos antes de las escuelas vivas, ¿no? Pues una planta puede ofrecernos esa protección solar que necesitamos. Va a salir muy rápido. El muro trombe del que hablábamos antes de sal, ¿no? El muro trombe, si no lo conocéis, se llama como un radiador pasivo, por decirlo así. Tenemos una cámara de aire, es decir, un vidrio en el exterior, una cámara de aire de unos 4 o 5 centímetros, en la cual se produce un efecto invernadero, y detrás de esa cámara de aire tenemos normalmente un muro captador, un muro de tierra, por ejemplo, funcionaría fantásticamente bien. Nosotros aquí lo que hicimos en esta escuela es cambiar ese muro captador, hacerlo con un material un poco novedoso, que es la sal de la que hablábamos antes. Así lo que conseguimos, por un lado, es ionizar el aire, conseguir un radiador pasivo, y aparte de la cualidad a nivel visual de los efectos lumínicos que ese muro de sal produce. Para que os hagáis una idea, son unos tochos pequeñitos, de esta dimensión aproximadamente, y del mismo material que las lámparas, ¿no? Y bueno, es un material a nivel de salud muy valorado y muy utilizado. A nivel de reciclaje de aguas también, ¿no? Lo hablábamos antes. Pues, en este edificio todas las aguas grises, es decir, todas las aguas que provienen de lavabos o de duchas, se reciclan para las descargas de los váteres. Es decir, cuando nosotros vamos al váter y tiramos la descarga del váter, lo que estamos tirando no es agua de red, sino que es una agua reutilizada. El concepto también del suelo radiante, que es a nivel de climatización, es un concepto muy interesante porque funciona con baja temperatura a diferencia de los radiadores y distribuye uniformemente la energía en toda la estancia. El tema también de la caldera de biomasa. Aquí había un concepto también muy interesante también, que como autoconstructores también nos puede servir, que es que el ayuntamiento cada año pues hace su poda, cada estación, y ese residuo que tiene, esa poda, la intención era que pudiera servir para alimentar estas y otras calderas de biomasa que pudieran incorporar en los equipamientos. Eso es un concepto muy interesante, es decir, de un residuo que yo tengo, pues produzco energía para mis edificios, ¿no? ¿Por qué tengo que comprar gasóleo, gas, si con esa poda puedo hacer funcionar las calderas?
nivel de estructura, un poco la novedad también son las cúpulas. La tierra está utilizada tanto en muros como en las cubiertas de las aulas. El techo de las aulas es con forma de cúpula nubia. La técnica nubia es una técnica que Hassan Fati, es un arquitecto de egipcio que ya recuperó en los años 60. Un poco se planteó todo lo que nosotros nos estamos planteando ahora, que las cosas no iban por donde tenían que ir, y empezó a investigar, a indagar en las técnicas ancestrales del Nilo, ¿no? Y recuperó varias técnicas, una de ellas la cúpula nubia. La cúpula nubia es una cúpula en la que la superficie que obtenemos no es del todo lisa, sino que cada hilada se va escalonando una con respecto a la otra, con lo cual a nivel acústico también tenemos un mucho mejor comportamiento. El tema de las reverberaciones se aminora muchísimo. Todas las aulas tienen esa cúpula nubia construida con tierra. Tenemos que pensar que un bloque de tierra comprimida pesa casi 8 kilos. Es como o sea, tenemos un peso encima del aula increíble y bueno, se aguanta por sí mismo, ¿eh? Después hicimos un refuerzo por encima con hormigón, pero es autoportante. Realmente hay una cantidad de peso increíble, cuando miras para arriba se aguanta por sí misma, es autoestable, ¿no? Porque si al tener también, al ser un edificio público, pues hay unas normativas que tenemos que cumplir, a veces las cosas no se pueden hacer a lo mejor todo lo natural es o minimizar esos aspectos que a nosotros aún más nos gustaría, pero aún así es un reto construir una escuela pública, una guardería con tierra, ¿no? Cumpliendo todas las normativas y además poniendo toda esa intención que hemos puesto. Yo creo que ya estamos consiguiendo mucho. Es lo que podemos conseguir también autoconstruyendo nuestra casa, ¿eh? O sea, es esa relación de la bioconstrucción y la autoconstrucción que tiene que ir un poco ligada de la mano, ¿no? El tema también de la madera, aquí tenemos varios carpinteros, ¿no? Pues utilizamos madera de betolaminada, pero bueno, con las formas que a nosotros también nos interesaba. Y también utilizamos también un muro de tapia, ¿no? Hablamos mucho de ecología, pero también tenemos que hablar de lógica, porque al final las casas sostenibles y bioclimáticas son muy lógicas. El 80% de este muro que estáis viendo aquí proviene de la tierra de excavación que obtuvimos a la hora de hacer los cimientos de la escuela. Eso es súper lógico, es decir, yo tengo que hacer unos cimientos, extraigo una tierra y con esa tierra construyo un muro. Bueno, pues eso es muy lógico, ¿no? Yo no sé si será sostenible o no, pero lógico es muchísimo. Tendríamos que ser mucho más lógicos a veces cuando hacemos las cosas, ¿no? Os pasaré 4 fotos muy rápidas de la escuela. Lo que comentábamos antes de las formas orgánicas. Es muy interesante porque cuando tú a un niño le colocas una ventana redondita a su altura, lo primero que hace cuando entra en el aula es irse de cabeza hacia esa ventana. Se la mira, se sienta, no sé qué, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que pasa en esta fotografía, ¿no? Pues ¿por qué no podemos hacer edificios que realmente resuenen con los usuarios y que potencien todo aquello que nosotros queremos potenciar, ¿no? A veces estamos muy alejados, estamos demasiado alejados de la naturaleza, ¿no? Y tenemos que estar más en contacto con ella. Yo creo que el hecho de que hayan conseguido hacer este congreso de autoconstrucción y en una sala como esta, pues es un logro magnífico, ¿no? Las sociedades sabemos que va por un lado, bueno, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, es lo que comentábamos antes, tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que defendemos, ¿no? La autoconstrucción es una cosa que también va en el mismo sentido, ¿no? Son cosas que se separan un poco de lo que tenemos hoy en día en la vida normal, por decirlo así, pero son caminos con un potencial increíble, y más en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso os animo a que os autoconstruyáis vuestras casas y utilicéis todo este tipo de materiales y pongáis vuestra energía cuando lo estáis construyendo, porque esto es muy importante, lo que hablábamos antes de la intención. Cristalizar esta escuela fue un ejercicio, bueno, para mí ha sido increíble. Es decir, poder participar aquí, he crecido ya no tanto como a nivel técnico, sino a nivel personal, ¿no? Cuando ves que llegas a la escuela y te recibe la directora, que está muy contenta, que te dice, es que estoy como en una escuela, es que esta escuela está como viva, ¿no?
Porque a veces dices, bueno, es que esta puerta te la miras, a veces cierra, a veces no cierra, pero bueno, es igual, es como si estuviera viva, ¿no? Otro te diría, con la puerta esta que no cierra, ¿no? O sea, es esa intención de intentar verlo todo siempre por el lado positivo, y aparte es que están a gusto, es que tú, la gente, una constante es que la gente va a visitar la escuela y dice, ostras, pues es que sí está bien. Claro, es que deberíamos estar bien cuando entramos en un edificio, es que lo raro es que no lo estemos, ¿no? Algunas fotografías más también de la escuela. El concepto también de las cadenas, esto era una cosa también que a nivel de ser una escuela nos interesaba que los niños fueran conscientes de que ese agua que cae en la cubierta pues baja, se recoge, se reutiliza. Eso en Japón lo hacen mucho. Recogenla, en vez de con el típico bajante que no ves el agua y está por ahí escondido en algún rinconcito, pues el tema del agua es una cosa que es muy visual, que lo plasma mucho en los edificios, ¿no? Y eso, todo este patio oval de la escuela, que es como un poco el microclima, ese núcleo, donde se relacionan muchas estancias visualmente, pues es un lugar muy interesante para que se tenga esa conciencia del agua, ¿no? Incluso a veces cuando hay alguna helada y demás, parte del agua se hiela y es como casi una escultura, ¿no? Pues eso lo podemos hacer en nuestros edificios. Aquí también os quería explicar un poco hablando del amor que hablábamos antes, esta es una fotografía del aula de los más pequeñitos. Ese amor del que hablábamos, ese corazón, está plasmado en la forma de la cúpula. Esta es la cúpula, por decirlo así, diferente es un poco diferente a las demás por su forma, porque el resto de aulas tienen un solo centro, mientras que esta es una cúpula con 3 centros. De esta forma, si nosotros seccionáramos esta cúpula, nos saldría una forma de corazón, ¿no? Plasmando un poco toda esa intención que nosotros hemos puesto. Aparte son los niños más pequeñitos, los recién nacidos, ¿no? Es una aula que está de acuerdo con lo que está dentro. Esta sería una fotografía de cualquiera de las otras 5 aulas, que únicamente tiene un centro. Un centro y aquí tenemos una cúpula elíptica nubia normal, ¿no? Esta es una vista también del exterior del patio. Y aquí también, a nivel de la concepción del edificio, hay una cosa interesante en este patio central, que era un poco como el núcleo del edificio, ¿no? Con ese roble en el centro, todas las vigas apuntan hacia ese centro. Este patio central está relacionado visualmente, está abierto por esta esquina de aquí, y está relacionado visualmente con la única esquina que nos proporcionaba la parcela con un poco de verde. En esta esquina de aquí, en el emplazamiento, tenemos un parque con un riachuelo y al fondo se puede ver el macizo del Montseny, que es una montaña importante, ¿no?, para nosotros. Entonces, bueno, este patio central público está abierto por esa esquinita que nos da el emplazamiento de naturaleza, que lo que queremos es que esa naturaleza llegue a entrar hasta el mismo corazón del edificio, ¿no? Aquí tenemos el muro de tapial del que hablábamos antes. Esta es una vista también del corredor. También explicaros también que a nivel de conceptos, hablando con la directora nos comentaba, dice, claro, tú tocas un plástico, y un plástico es un material que no te dice nada. Tú te tocas, lo miras, es todo uniforme del mismo color. No cambia la madera, la piedra. Son materiales que están vivos, ¿no? Depende cómo les toca la luz. Depende de la situación en la que estás, pues puedes tocarlos y tienes diferentes sensaciones. Aquí tenemos también la sal, el corcho, las plantas que nos dan esa protección solar. Bueno, podemos construir de esta manera, ¿no? Y bueno, para finalizar, un par de vistas aéreas para que sabáis un poco el conjunto, una idea del conjunto edificatorio, lo que recalcábamos antes también de la entrada. Si tenéis alguna pregunta también, me podéis interrumpir y preguntar lo que queráis, ¿eh? Otra foto más del conjunto, con esas cúpulas que hemos hablado antes, cada una de un color. Esta sería la fachada sur de la que hablábamos, todas las aulas bien orientadas. El tema de las diferentes texturas, ¿no? Pues esta planta viva que nos da esa protección solar en verano, el tema del corcho. Una pregunta para el corcho. ¿Cómo Sí. habéis fijado estas planchas de corcho? Sí, pues las fijamos. Eso es otra cosa también muy interesante. Los consultores que participaron aquí, pues también caminaban en la misma dirección, ¿no?
porque es muy difícil hoy en día encontrar personas o gente que tenga estas inquietudes y que trabaje de esta manera, ¿no? Si tú dices, bueno, quiero construir una cúpula con tierra y cada tocho pesa 8 kilos, pues bueno, depende de la paleta que enganches, te va a decir que lo ve un poco crudo. De hecho, aquí en la escuela hay muchas veces que esta frase de ostras, esto es imposible, la hemos escuchado mucho, ¿no? Pero cuando vas trabajando, vas mirando, vas solucionando, al final te das cuenta de que sí que es posible. Eso, el tema del corcho, gracias a Dios teníamos un constructor muy apañado y muchas ganas también de innovar como nosotros, y lo que hicimos fue, claro, las planchas en los árboles pues son totalmente redondas, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es pensarlas un poco de forma que quedaran lo más planas posibles. Y después lo que hicimos fue pequeñas argollas, muy pequeñitas, que sujetaban este corcho en diferentes puntos. Hicimos una junta elástica entre ellos, pero después esas pequeñas puntas las pintamos con un color marrón, más o menos marrón, para que no cantaran a la vista, ¿no? Entonces las tenemos sujetadas de esa manera. Para finalizar, solo os quería comentar una frase de un arquitecto al que apreciamos mucho, que es Malcolm Wells, es un arquitecto ecologista irlandés, murió hace poco, y que dice que la máxima a la hora de construir cualquier edificio debe ser dejar la tierra mejor que lo que está, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y bueno, intentar llevarlo a cabo, ¿no? Y os animo a que os construyáis vuestras casas y utilicéis estos materiales o otros que estén de acuerdo con toda esta ideología, ¿no? Ahora darle mi palabra a David también, que os hablará un poco más del tema de la autoconstrucción y algunas pautas básicas. Yo solo... Sí. Aquí la impermeabilización de la cubierta, ¿te refieres? A la impermeabilización exterior del muro de tierra. Bueno, la tierra es un material que, como bien decimos, si tenemos unos buenos zapatos y un buen sombrero, es un material que funciona muy bien. Es decir, tenemos que vigilar los encuentros con el subsuelo para que no puedan subir humedades de capilaridad, y luego también todos los aeros que podamos proporcionar pues protegen un poco el material de la degradación de la tierra, ¿no? La tierra también la podemos estabilizar. Podemos ponerle eso en mayor o menor medida. Podemos trabajar con tierra cruda, podemos trabajar con tierra estabilizada con un tanto por ciento de cal o de cemento, lo cual mejora los comportamientos a nivel pero bueno, se puede tratar, es decir, bueno, aquí tenemos la pared de tierra y está en el exterior. Hay materiales, y ahora tenemos mucha tecnología, hay materiales perfectamente válidos para dejar un muro al exterior de BTC. Únicamente requieren un mantenimiento, pero son como... hay diferentes materiales, ¿no? Unas son las resinas de silicona, que lo que hacen es que transpiran, pero impermeabilizan el muro, con lo cual lo protegen de... O sea, lo que os quiero transmitir es que es un material perfectamente válido para estar al exterior o al interior, donde queramos. Y que tenemos productos y tecnología hoy en día para hacer muchas cosas, ¿no? Trabajando en esta línea. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí. Lo de las cadenas era para que bajara el agua, ¿no? Sí, para que la gente tuviera conciencia de que baja el agua. ¿Y cómo se hace la unión arriba entre la canal y la cadena? Bueno, tenemos que tener un soporte rígido, porque aquí, claro, el problema que teníamos era que un niño no se puede llegar a colgar y demás, ¿no? Tienes que tener un soporte suficientemente rígido, pero no tiene ningún secreto, es decir, se agujerea la canal, tú hundes la cadena a ese soporte rígido, entonces el agua, cuando llueve mucho, el agua ya coge esa cadena y baja, ¿no? O sea que tienes que tener la cadena bien cogida para que no te puedas... Bueno, para que la cosa sea estable, ¿no? Aparte es un edificio público, ¿no? Estamos haciendo... Hay que tener en cuenta... ¿Pero toda la recogida es a través de la cadena o aparte? Toda la recogida. A ver, la conciencia aquí es que... Vamos a ver. Hay una planta aquí muy pequeñita, pero igual sí. La intención es que toda el agua se recoja en el centro del edificio, que es ese corazón del que hablábamos antes, ¿no? Ese patio central más público, donde se relacionan visualmente muchas estancias. Pues todas las pendientes van aquí sin cual se ve, van hacia esta canal. Y aquí es donde recogemos toda el agua. Aquí hay diferentes canales, o sea que hay diferentes cadenas que van recogiendo ese agua. Incluso aquí se ve, ¿veis? Cada aula tiene también una espiral realizada también con proporción. Ahora el tema de las proporciones también es una cosa que no os he hablado, pero también lo hemos tenido muy en cuenta. O sea, en la naturaleza hay unas proporciones que son muy armónicas, phi y otros números, ¿no? Y eso también lo hemos tenido en cuenta a la hora de construir. El tema de las salidas y las puestas del sol, bueno, pues también lo hemos incorporado en esta escuela, ¿no? Lo que hablábamos de
el agua toda se recoge en este espacio central e incluso las cúpulas, cada cúpula tiene esta espiral de la que os hablaba con proporción áurea, para que parte del agua que tiende a caer para la cara exterior se recoja con esta espiral y ya vaya bien direccionada para ese espacio central y esta canal, ¿no? Sí. Sí, los bloques de sal que has comentado Sí. ¿de dónde provienen? Bueno, a nivel de bioconstrucción es un material natural, perfectamente válido. Lo único que no nos gustaba es que son sales del Himalaya. Nos hubiera gustado más que hubieran sido sales de aquí de Cataluña, ¿no? Pero estuvimos hablando con gente de Cardona, pero no pudimos llevarlo a cabo al final. Sería posible, ¿no? Bueno, sería posible, sí. La sal es un material. Lo que pasa es que lo importante también, es muy importante a nivel terapéutico y a nivel de salud, la altitud a la que